Bello día a todos ustedes. Les doy una cálida bienvenida al camino de la pedagogía Waldorf. Para mí es un honor iniciarlos en este camino si es que tienen curiosidad y también si es que ya lo conocen, pues es maravilloso poder continuar aprendiendo. Yo soy Tania Santana, soy mexicano-peruana, maestra con más de 20 años de experiencia, trabajando con niños, jóvenes, familias, escuelas, siempre tratando de transformar la educación. Pues empecemos por lo más importante. ¿Qué es la pedagogía Waldorf o cómo es una escuela Waldorf? Miren, para quienes no somos conocedores y vemos una escuela Waldorf desde fuera, podemos decir que es una escuela que tiene mucha naturaleza, donde el ambiente trae un clima implícito de calma, de tranquilidad, de amor, de armonía, donde los padres participan también activamente y se involucran mucho en la crianza de sus hijos para continuarla también en la casa, donde vemos que los niños, que van desde los 3 hasta los 21, 18, hasta que acaben, sienten mucho deseo por ir. Y no, por supuesto que habrán escuelas donde hay días malos, pero en la mayoría podemos decir que tienen gusto por aprender, que son activos en su aprendizaje y no es que relegan esa responsabilidad solo a los maestros o lo hacen por una calificación, sino que son agentes activos de lo que van construyendo día a día. Entonces, algo diferente ocurre en las escuelas Waldorf que no ocurre en las escuelas tradicionales. Y ese algo ya viene ocurriendo hace mucho tiempo. La pedagogía Waldorf ya tiene más de 100 años en el mundo. Su fundador fue Rudolf Steiner, que fundó la pedagogía Waldorf casi en el ocaso de su vida. Primero estuvo en artes y fundando o permitiendo que florezcan otras de las ramas de la ciencia que es la madre de la pedagogía Waldorf, que se llama antroposofía. La antroposofía, como su nombre lo dice, es la ciencia del estudio del hombre. Y nótese que he dicho ciencia, a pesar de que la pedagogía Waldorf y la antroposofía también son profundamente espirituales. Entonces, la pedagogía Waldorf es como que crece alumbrada a la luz de la antroposofía. Y la antroposofía le da fundamento. Es por eso, y les hablo de mi experiencia, que a lo largo de estos tantos años como maestra, he conocido muchas otras propuestas, también dentro de las alternativas. Y ninguna tiene una visión tan profunda. Hay algunas que son métodos, franquicias, o que funcionan solo para cierta edad del niño. Pero la pedagogía Waldorf funciona no solo para la infancia, que se considera de los 0 a los 21, sino para toda la vida. La antroposofía se estudia como un camino de vida. Y hay escuelas Waldorf en todas partes del mundo. Hay escuelas Waldorf en todos los continentes y es una propuesta pedagógica real, muy vigente en estos tiempos. Qué bueno que esté creciendo muchísimo más porque es necesaria justamente en estos tiempos difíciles. Y desde mi experiencia vuelvo a citar que no hay niño que no se sienta feliz de estar en una escuela Waldorf o vivir en un hogar que tiene esta pedagogía como método de crianza. ¿Por qué? Porque en su profundo estudio le da al niño lo que necesita en el momento que lo requiere, sin prisas, y es como que acertadamente lo ayuda a tener las herramientas que necesita para crecer. Ahora, veamos en qué se parece a la pedagogía tradicional o a las escuelas que normalmente funcionan bajo la mirada de los ministerios de educación o secretarías de educación. Se habla mucho, por ejemplo, como algo innovador de estos aspectos, pero en verdad no son tan innovadores. ¿Qué tienen en común? La conexión emocional, sí, es muy importante en la escuela Waldorf que los niños se sientan bien, y no como un speech o un discurso
solo para fomentar, por ejemplo, que no existe el bullying. No, sino realmente se trabaja el sentir muy profundamente. Cada clase tiene una carga de pensar, sentir y hacer. También trabaja las habilidades blandas. Entiéndase como las habilidades que permiten el desarrollo de la inteligencia, la memoria, la creatividad. Desde el kinder. Incluso hay maternales Waldorf. Entonces, se trabaja kinder, primaria, secundaria, con actividades que van ligadas al plan curricular. Entonces, no es un día a la semana, sino es en cada clase se está trabajando de esta forma, integral. También es una pedagogía que tiene un rigor académico. Hay un currículo Waldorf, del cual vamos a hablar también más adelante, y este rigor académico se hace evidente porque lo que se busca no es presionar al alumno a llegar a lograr metas externas, sino a que consiga, bajo conciencia y voluntad, el mejor desarrollo posible que puede tener. O sea, exhibir todos sus talentos y sus capacidades. También se basa en los valores universales, pero, repito, no como un discurso que queda solo en el papel, sino que se vive día a día. Se desarrolla en todas las rutinas y es evidente en la convivencia, porque las escuelas Waldorf no solo son escuelas, sino también son comunidades. Comunidades para toda la vida donde las familias, los maestros, se integran en un clima que hace evidente la existencia y aplicación de los valores universales. También se aprende haciendo en la escuela Waldorf. Es muy importante, como les mencionaba, el hacer, donde los niños siempre están conectados a la realidad. Por eso es una escuela muy práctica. Podríamos incluso hacer un paralelo con el aprendizaje basado en proyectos. Y esto ya viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, no como novedad, en las escuelas Waldorf. No quiero redundar en el ser, pensar, sentir, hacer, que ya lo vengo mencionando. Y también las escuelas Waldorf, y esto se me hace muy interesante, son flexibles. Flexibles a cada situación geográfica, a cada momento histórico. Hay escuelas que pueden tener de un grado, no sé, 5 aulas, y como otras que pueden ser multigrado porque recién están surgiendo. También es aplicable al hogar en el modelo de homeschooling o escuela en casa, y también hay algunas escuelas que van por lo libre y otras que son reconocidas dentro de la instancia oficial de cada país y aplican el diseño curricular oficial. Entonces, esta es una propuesta bastante flexible, pero esta flexibilidad la da el adulto consciente, que está en su proceso de autotransformación, que tiene las herramientas necesarias para determinar qué camino y cómo tomarlo y qué aplicar. Así seas maestra Waldorf de tercer grado 2 veces, nunca la clase va a ser igual, nunca el plan curricular va a ser igual porque está ligado a los niños. Entonces, la pedagogía Waldorf es una pedagogía activa, viva, orgánica. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver los aportes que, por supuesto, en el curso taller que vamos a tener en el seminario venidero, vamos a profundizar. Uno de los más importantes, y diría yo el que da fundamento desde la antroposofía, es la teoría de los septenios. Quiere decir que hay una mirada de la biografía humana diferente a lo tradicional. ¿Qué ocurre cada 7 años en común y qué es diferente al otro septenio? Entonces, con esa mirada uno puede entender el desarrollo integral de cada niño, pero de cada persona. Cómo aquello que ocurre en su primer septenio se puede reflejar también en otros septenios de su vida. Entonces, eso hace que los adultos que educamos o que criamos tengamos una mirada bastante consciente de lo que estamos haciendo y ya no lo veamos como que es lineal, sino es una mirada holística. Otro aporte importante es
cómo se ve al ser humano, la mirada dividida en 4 miembros que constituyen al ser humano. Por supuesto, el cuerpo físico que todos podemos palpar, tocar y ver, pero tiene una mirada que va más allá, por eso también es integral. Considera el cuerpo energético o etérico, el cuerpo emocional o astral, y también el cuerpo espiritual o espíritu. Entonces, todas las clases, todos los planes curriculares, todo lo que ocurre en la escuela Waldorf es cuatrimembrado, también trimembrado, pero eso lo hablaremos en otro momento. Es cuatrimembrado porque está orientado tanto a lo físico, a lo vital, a lo emocional, a lo cognitivo también, pero también a lo espiritual. Y esa conjugación es única de la pedagogía Waldorf. Otro aporte importante, como les decía, es que el currículo está vivo. La primera imagen corresponde a una escuela en Alemania, construida específicamente con las indicaciones de la arquitectura antroposófica de Rudolf Steiner, el fundador. Es obviamente un espacio muy bonito que sin decir nada evoca emociones, motiva a aprender allí. Pero también ese mismo currículo se puede aplicar en áreas de desastre, donde hay niños en situación vulnerable, como la imagen inferior, y también son escuelas Waldorf. Entonces, sí, tiene importancia el aspecto físico, digamos, el mobiliario, pero no es lo que determina. Lo que determina es la capacidad del adulto de vivificar el currículo. Hay un currículo constituido, pero que día a día se va alimentando, y el reto del maestro o del padre educador es justamente eso, conocerlo y ver cómo lo aplica para poder potenciar los talentos del niño o niña al que se dirige. La pedagogía Waldorf también se destaca porque trabaja muchísimo el arte. El arte, entiéndase como la pintura, el canto, la danza, la música, todas las áreas del arte viven en la escuela Waldorf. Y, por supuesto, respetando el proceso de cada niño en su momento y con un fundamento. ¿Por qué violines a los mayores de 10 y por qué lira en el kinder? ¿O por qué las maestras cantan en un tono muy suavecito en el maternal y puede haber una orquesta o un ensamble entre los jóvenes de la secundaria? Hay todo un fundamento del aprendizaje del arte, pero sobre todo el mensaje profundo que queda a lo largo de los 11 años de escuela Waldorf es la estética. La belleza entendida en su máximo esplendor, cultivada día a día, y no solo como un patrón de observación, como lo que ocurre cuando vamos a un museo, sino viva, porque los niños la practican y la hacen con sus manos. Otro aporte también son las manualidades, o sea, no solo practicar el arte, sino unirlo a lo funcional, y es ahí cuando nacen las manualidades. Los maestros, por supuesto, hacen mucho material didáctico a base de manualidades, pero los niños también lo logran hacer, porque lo que hace el adulto es ejemplo de voluntad aplicada con amor, y el niño lo puede imitar, diferente a comprar, no sé, un material, algo traído o hecho en serie, que no transmite el proceso de aprendizaje personal que el maestro conquistó y ahora quiere compartir con sus niños. También el arte y las manualidades se hacen evidentes en el ritmo. El currículo tiene un ritmo estacional, entonces hay muchos festivales, celebraciones de la comunidad, de la escuela, y por eso es que se van uniendo los lazos en torno a seguir el ciclo de la naturaleza. Cabe aclarar que las escuelas Waldorf son laicas, entonces, o también cada escuela decidirá el matiz que quiere tomar, pero se siguen los ciclos de la naturaleza y algunas optan por seguir también las fiestas cristianas. Otro aspecto importante, y para mí creo el más importante,
sobre todo en la primera infancia, es el aporte que hace la pedagogía Waldorf en torno al ritmo. Este es un tema que vamos a tocar en el seminario, muy importante porque es salutogénico, o sea, brinda salud al niño. Pero hay que entender que el ritmo es tener un horario y una rutina. Bueno, sí tiene parte, pero el ritmo va mucho más allá. Es la forma de entender el lenguaje de la naturaleza y el cosmos, concentración y expansión. Y cómo lo vivo, o hacemos que los niños lo vivan día a día en beneficio de su aprendizaje. Por eso puede haber clases donde hay un silencio sepulcral, donde todos están calladitos, pero no bajo miedo a la autoridad del maestro que se va a enojar si es que hay ruido, sino porque están trabajando placenteramente en concentración. Y además, como hay un trabajo sano del ritmo, cuando ese momento de concentración haya acabado, va a venir un momento expansivo, de aprendizaje, pero expansivo, no recreativo. Entonces, todo fluye tan armónicamente que me ha tocado tener alumnos que dicen, no, no me quiero ir. ¿O cómo? ¿Ya son vacaciones? No, porque acabó, ¿no? Realmente disfrutan estar en la escuela. Otro aspecto es en torno al movimiento y al juego. El juego en la pedagogía Waldorf es cosa seria. Se toma muy en serio, no solo como un momento de esparcimiento que tiene el niño, sino como un lenguaje, como una forma en la que necesita aprender. Entonces, hay un currículo también en torno al juego y el movimiento. ¿Sí? Hay una diferencia incluso entre deporte, no es lo mismo. Entonces, podemos decir que esta es una educación práctica, porque a todo lo que les vengo contando se añade también que tiene dentro de la rutina diaria situaciones siempre prácticas. Como ustedes ven allí, la cocina en el kinder. Esos niños están preparando una sopa que luego van a comer. Como la agrimesura o el biohuerto que hacen los niños en la primaria. La construcción de casas. No digo de toda su casa, pero sí podrá ser quizás un salón de juegos, una casita del árbol, el tejido de sus propios juguetes, de unos guantes, la confección de alguna prenda, la talla, el trabajo con la madera, y cada escuela, ¿no? Algunos tienen taller de orfebrería, otros de herrería, trabajan curtiembre, alambreado. Poco a poco, como el currículo va avanzando, la idea es que los niños y jóvenes tengan un panorama general de cómo es el mundo y la vida. ¿Y saben qué? Ocurre algo mágico, porque cuando ya están jóvenes, a mí me ha tocado trabajar con jóvenes, no sienten esta angustia habitual que uno espera que vive el adolescente. Por supuesto que también tienen preguntas existenciales, pero su corazón está lleno de respuestas. Entonces saben por dónde va su vocación, porque han recorrido mucho de lo cotidiano, tienen noción de cómo es la vida adulta y además con los viajes, con los intercambios, porque el tema de idiomas también es bastante avanzado, estos jóvenes egresan llenos de herramientas para poder iniciar su vida y muchos acaban siendo adultos mayores de 18 años, ¿no? Porque, repito una vez más, en pedagogía Waldorf no hay prisas por aprender. Como es una educación para la vida, se toma el tiempo para que el niño realmente aprenda. Otro aspecto que me gusta mucho, porque disfruto mucho contar cuentos, es la narrativa. Hay un currículo maravilloso de cuentos e historias que acompañan al niño, pero no son los mismos. Quizás los más conocidos son los cuentos de hadas en el kinder, pero también se trabaja la mitología y poco a poco ese niño que va imaginando al escuchar a la maestra o su mamá o su papá narrar historias sin imágenes, sin pantallas, hace que empiece a imaginar eso que viene lleno. Y esa imaginación en el futuro se torna en la capacidad de imaginar soluciones a los problemas. ¿Y qué es eso? Inteligencia. Poder encontrar opciones diferentes a un problema. Podría ser social, personal,
Entonces, la narrativa, por supuesto que va de la mano de un plan lector también, pero básicamente empieza con dar al niño lo que su alma necesita. Incluso hablamos también de cuentos sanadores, tema que veremos en el seminario. Bien, toda esta narrativa y todas estas actividades o aportes de la pedagogía Waldorf que les he mencionado terminan en 3 máximas. En enseñar al niño que el mundo es bueno, bello y verdadero. Y con eso en su alma, ellos se dirigen al mundo y por eso decimos que es una educación para toda la vida. Bien. Ahora les quiero hablar en torno al seminario que próximamente va a empezar. ¿A quiénes está dirigido? Está dirigido a todas aquellas personas que en su corazón sienten que la educación se debe transformar, que no quieren repetir la forma en la que fueron educados, que sienten que existe otra alternativa. Y si ese llamado está presente, pues son bienvenidos. Por supuesto, madres, padres que están educando en casa o quieren tener las herramientas básicas para poder empezar este tipo de crianza, este tipo de educación. También para maestros, psicólogos o personas que están ligados a las escuelas, porque este curso les va a abrir el camino de cómo puede ser una escuela diferente. No se requieren conocimientos previos, porque vamos a ir de lo básico a lo complejo, y considero que es fácil de entender y comprender. Pero lo más importante, para ser congruentes con el pensar, sentir y hacer, es que nuestro aprendizaje va a ser práctico. En su momento les haremos llegar los materiales que también vamos a hacer, porque no solo se aprende escuchando o viendo, sino básicamente se aprende haciendo. Estos materiales son muy simples, pueden ser reciclados, estoy segura que lo tienen al alcance en su casa, y no requieren ningún gasto especial. ¿Qué veremos en el curso? Los principios de la pedagogía Waldorf y la antroposofía, la metodología o cómo se aprende en el kinder y la primaria. Veremos la parte práctica de cómo transcurre la escuela Waldorf y también tendremos momentos para hacer algunos materiales didácticos o juguetes para niños. Si llegaste hasta acá en este video, es porque hay algo en ti. Te pido que lo escuches y te unas para poder empezar el camino de transformar la educación. Muchas gracias.